Me interesa no tanto hablar del trastorno, o sea, de las personas que son definidas como con Asperger, sino qué es lo que le sucede a los otros, y a las otras personas, cuando estamos frente a una persona que tiene una estructura definida como Asperger, ¿no? Si bien tengo casos muy cercanos de personas con Asperger, me doy cuenta que son personas muy inteligentes, muy brillantes, pero con características cerebrales propias de estructuras eh, únicas. O sea, no voy a decir diferentes porque es una palabra que no me gusta, no los voy a definir de antemano eh, como suele suceder, sino que voy a pensar que hay personas que tienen esas estructuras y que son en un porcentaje minoría en relación a otros que por ahí tienen otra, tenemos otras maneras, otras estructuras, pero lo que me interesa es la relación que se pudiese plantear cuando estamos frente a estos casos, ¿no? Por ejemplo, las personas que con Asperger, lo ponemos así como entre comillas, ¿no? Eh, eh, no conocen la ironía, no conocen el albur, no conocen el doble sentido. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos a una persona con Asperger, uy, qué frío, me estoy muriendo de frío, por ejemplo, que para nosotros es una metáfora, la persona con Asperger te va a decir, no, no te mueras, por favor, porque lo toman literal, ¿no? Entonces, en ese sentido, me cuestiono qué ha pasado con las estructuras que son consideradas normales, también entre comillas, al encuentro con la diversidad, con lo nuevo, con lo... cómo nos vamos a poner ante casos de personas que son definidas, ¿no? Porque, por ejemplo, a nadie le dicen, ah, ok, tú eres una estructura normal, no, tú eres Asperger. O sea, se define al que tiene trastorno con Asperger. Y me parece que, por un lado, está bien como atender estas estructuras, pero por otro lado me parece mal definir a las personas, ¿no? Porque si no, debiéramos de tener cada uno una definición, ¿no? O sea, yo sería, no sé, un neurótico, un histérico, un esto. Sucede que a las personas con Asperger sí se las, se las engloba. Entonces, eso a quién hace más como Asperger como tal, pero no, no se la pasan del todo bien al saber que están como en esa condición. Entonces, bueno, por un lado es eso, y se les da mucho las matemáticas, cosas de las cuales los otros, los normales, entre comillas, no tenemos. O sea que es como que hay una parte donde ellos tienen una ventaja, pero a la vez ellos están definidos, ¿no? Están este, englobados en esa definición. Bueno, eso me llama poderosamente la atención para, para hacer este trabajo. Voy a presentar Sosta nell'anima, que eh, es en italiano. La sosta era cuando iban los carros con caballos de una ciudad a otra, y la sosta era una parada, ¿no? Una parada técnica para baño, para comer, y sosta nell'anima, o sea, en el alma. Entonces es como hacer una estación, una parada en el alma. Mira, las personas con Asperger son diferentes niveles, pero digamos que todo lo que uno comunica lo entienden, y todo lo que ellos te quieren comunicar tú lo entiendes perfectamente.
Tal vez a veces hay problema de lenguaje, o sea que no, en el lenguaje por ahí no tienen un lenguaje tan fluido, o por ahí usan como palabras en repetición. Lo mismo sucede con gestos. Ellos sintetizan mucho en gestos. Yo lo uso mucho en la coreografía. Gestos con la boca, gestos con la mano, con el corazón, como el pulgar, como cuando las cosas están chidas, cuando... Y es entender ese lenguaje común. Pero sí, comunican, yo creo que absolutamente todo. Es más, creo que tienen una sensibilidad espléndida en relación a las cosas, a la naturaleza, a las emociones, a las emociones. O sea, ellos pueden sentirte triste o contento antes de que tú comuniques con ellos la alegría o la tristeza. Todo es en movimiento. Lo único que uso es ya vas a ver, una pelota chiquita como de pilates y, y todo es el movimiento y la repetición, eh, como la repetición porque las personas con Asperger necesitan volver a lo pactado, a lo dicho y a lo que se había organizado, ¿no? Entonces vuelven como a ese espacio que es el espacio seguro y el espacio que no se debe cambiar porque si no se cae toda la estructura de ellos, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, bueno, a la mañana vamos a desayunar, luego vamos a ponerle gasolina al carro y luego vamos al cine. Te digo cualquier ejemplo. Entonces, de esas tres cosas que nombramos, se deben de cumplir porque es la estructura que les da solidez y piso, algo concreto. Si algo de eso falta, no se cumple, es cuando viene el problema de la desestructuración y se pueden poner nerviosos, un poco agresivos. Entonces tenemos que cuidar eso. Que por otro lado dices, bueno, también es como cuando uno da la palabra de hacer algo. Bueno, te doy mi palabra que esto. Entonces, si no te cumplo, igual a los normales, entre comillas, eh, o a los otros, también nos molesta mucho que algo no se nos cumpla. Pero ¿por qué en la gente con Asperger lo marcamos y lo reconocemos y en los otros no tanto? Entonces me parece que es el vínculo y la relación entre todos los humanos, cómo cómo nos relacionamos. Esa sería como la pregunta del subtexto. No hago el desdoblamiento de los dos mundos, sino que en mi interpretación estoy dentro del mundo Asperger y al otro mundo lo tengo ahí afuera y lo invito a entrar a participar. Y en la temporada de talleres voy a hacer dos solos. Uno tiene que ver con el humano y Dios y el otro tiene que ver con el humano Asperger. O sea, está enfocado sobre todo al estreno de Sostan el Ánima, pero también hay una primera parte que hago del humano preguntándose por Dios. O sea, preguntándose por Dios y preguntándose por sí mismo. Se llama Navegando por las Puertas del Cielo, que el año pasado lo bailé también en talleres, pero lo uní a este programa porque son las dos preguntas que a mí se me están haciendo muy importantes tanto en el tema de lo humano como en el tema también del Asperger. O sea, y Asperger como vinculado a todas aquellas personas. ¿Ves que ahora a los chicos se los define con TDA, con esto, con déficit de atención? Entonces hay como muchas categorías y definiciones respecto a la condición humana. Que a las personas se les hace
más seguro poniéndole etiquetas y definiciones al otro, en vez de darse la chance de descubrir a la otra persona, al otro. Y Perfecto. entrar en ese mundo, y entrar en el mundo de la comunicación. Entonces, creo que nos estamos alejando un poco de esas naturalezas. Por consecuencia, nos estamos alejando de la naturaleza humana, porque es más fácil encerrar en una definición, en una máquina, a alguien que tiene una característica propia, a, a relacionarnos aceptando que eso también es así. Pero está sucediendo también en la cuestión, digo, sin meterme en ese tema, pero en la cuestión del género, en la cuestión de lo social, de las categorías, en los países. eh, Me doy cuenta que como los países van y hacen guerras para imponer su idea, y no hay aceptación, no hay reconocimiento y aceptación a partir de la diversidad. Cierto. O sea, partamos de la base que cada una y cada uno somos únicos, individuos únicos, que nos relacionamos con otras y otros de esta manera, desde este lugar. Pero si no hay el respeto, el amor y la inteligencia para sostenerlo, no estamos logrando el objetivo, me parece. Yo te diría, es un gran evento altruista, un gran espacio fértil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, yo creo que debe de haber pocos espacios y festivales en el continente o en el mundo con tanta autogestión y tanta independencia a lo largo del tiempo. Y no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Foramen nacimos en los espacios de los talleres y con mucho gusto vamos cada vez a presentarnos ahí. Y entonces me parece que es importantísimo sostener los espacios donde se produce danza, se crea, entonces es de aplaudir muchísimo. Es un modelo a seguir y enhorabuena. O sea, yo con mucho amor siempre voy a los talleres y le agradezco a la maestra Isabel Beteta y a cada uno de ustedes el sostener eso. Invitamos a todas, todos, todes este próximo fin de semana, viernes 20, sábado 21 y domingo 22, al estreno de Sostan el Ánima y Navegando por las Puertas del Cielo en soliloquios y diálogos bailados. Me encantó, mi amor, el seguir danzando la vida. Las espero.